Introducción a la Epístola a los Romanos. La Epístola a los Romanos es la más larga de las epístolas del apóstol Pablo y muchas personas la consideran la más importante. Esta epístola contiene su explicación más completa de la doctrina de la justificación por la fe en Jesucristo y contiene muchas enseñanzas sobre las doctrinas de salvación y la aplicación práctica de estas doctrinas en la vida cotidiana. El apóstol Pablo es el autor de la Epístola a los Romanos. Al escribir esta epístola, Pablo empleó la ayuda de un escriba, Tercio, el cual escribió su propio saludo a los santos romanos cerca del final de la epístola. Pablo escribió su epístola a los romanos en Corinto, cerca del fin de su tercer viaje misional. Varios indicios sugieren que escribió esta epístola durante los 3 meses que permaneció en Corinto, probablemente entre los años 55 y 56 después de Cristo. En cuanto a su ministerio, Pablo menciona lo siguiente en el capítulo 15 de Romanos, versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como podemos ver, Pablo aclaró sin lugar a duda que él era el apóstol a los gentiles. Poseía las mejores capacidades para este ministerio, debido a su experiencia, su educación y formación. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio, a quien el Espíritu Santo preparó y dio su mensaje. La epístola de Pablo a los romanos está dirigida a los miembros de la Iglesia en Roma. Se desconocen los orígenes de esta iglesia, pero probablemente datan de poco después del día de Pentecostés, cuando los judíos que visitaban Roma escucharon a Pedro predicar. Aunque todavía no había estado en Roma, Pablo envió saludos por escrito a santos específicos que conocía, bien por encuentros previos o por medio de otras personas que habían vivido en Roma, como Priscila y Aquila. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que creyera en él no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. Roma era como una especie de gran imán, que atraía a su centro a los hombres y mujeres desde los confines del mundo entonces conocido. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas las partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de Jesús. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos a la ciudad de Roma. El dicho que todos los caminos llevan a Roma era una verdad muy evidente en aquel entonces y no simplemente un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Las que habían sido convertidas por medio del testimonio de Pablo y de otros apóstoles en las ciudades periféricas se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. Finalmente, parece haber al menos 3 razones principales por las que Pablo envió esta epístola a los romanos. Primeramente, para preparar su futura llegada a Roma, ya que durante años Pablo había querido predicar el evangelio en Roma, y también tenía la esperanza de que la iglesia en Roma le sirviera como base desde la cual pudiera servir una misión en España, tal y como menciona en Romanos capítulo 15, versículos 22 al 24 y 28. La segunda razón sería para aclarar y defender sus enseñanzas. Pablo hizo frente a la constante oposición de personas que no comprendían o distorsionaban sus enseñanzas sobre la ley de Moisés y la fe en Cristo. Evidentemente, él tenía razones para sospechar que tales conceptos erróneos habían llegado a los miembros de la Iglesia en Roma, por lo que escribió para aliviar cualquier inquietud antes de su llegada. Y finalmente, para fomentar la unidad entre los miembros de la Iglesia, judíos y gentiles. Poco antes de que Pablo escribiera esta epístola, los cristianos judíos que el emperador Claudio había expulsado de Roma, tal y como se narra en Hechos capítulo 18 versículo 2, comenzaron a regresar a Roma, principalmente a congregaciones de cristianos gentiles. Es posible que esta situación haya dado lugar a que surgieran algunas tensiones y problemas entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Como apóstol de los gentiles, Pablo